1971 ha fracasado y está superado. Esa política de perseguir a los narcotraficantes es correcta y reprimir al consumidor ha cambiado a nivel mundial para encauzar la labor del Estado en rehabilitar, sanar, reinsertar y lo principal de todo, prevenir. Precisamente sobre la prevención debe ser el eje neurálgico de la reforma. Ese es el espíritu de la ley, puesto que es un tema que genera convergencia y en el que estamos todos juntos en la Asamblea Nacional. Aquí no puede haber y no hay visiones distintas. La política de prevención debe ser una sola, a favor de los ciudadanos. Es por eso que no se debe desviar el debate. Esto no versa sobre la prohibición o la legalización. Esta no es una discusión entre buenos y malos, entre salvadores y victimarios, sino de la forma más conveniente y eficaz de prevenir, de educar, de no ser permisivos. Este proyecto puede estar lleno de buenas intenciones, pero su texto, confuso en muchas de sus partes, deja la puerta abierta para tratar como un delito algo que se encuentra despenalizado desde 1997, como es el consumo. Distinto al tema del tráfico, que no puede ser lo mismo y que me opongo con firmeza. En este sentido, lo loable del proyecto se pierde cuando en la práctica la prevención termina en persecución, porque esconde e invisibiliza la tragedia que viven los consumidores y sus familias. Más aún, cuando he escuchado en este pleno, y cito textualmente, presidente, que no se debe criminalizar el consumo de drogas porque es una enfermedad, pero tampoco se debe despenalizar porque son cosas muy diferentes. Este dislate, a todas luces, debe servirnos para entender y comprender la visión que se tiene sobre el consumo en la sociedad. Por más que esté despenalizado en la ley, existe una tendencia hacia el punitivismo. De igual forma, en este proyecto no se discute, no debe hacerlo, no tiene por qué, lo que respecta a la famosa tabla que tanta confusión causa y que en realidad no existe en la ley, sino que son los umbrales de tolerancia en los cuales el Código Integral Penal delega a la autoridad administrativa, mientras la escala de las sanciones se mantiene en la ley. Esto ya está saldado, pues la Corte Constitucional ha sido clara en su criterio que consumir no es traficar. En esa sentencia de la Corte, que se aprobó por unanimidad, se declara la constitucionalidad del tema. En castizo, lo que tanto les preocupa, ese mal llamado tema de tabla y que son umbrales. El ponente de ese fallo fue el doctor Enrique Herrería, hombre serio, inteligente, ex legislador del Partido Social Cristiano, y que antes de ingresar a la Corte tenía posiciones bastante más radicales que algunos de los extremistas de ocasión. Lo importante, el derecho, la Constitución y la razón primaron sobre esas posturas. He sido desde siempre un férreo defensor de la descentralización, de las autonomías y de las competencias que tienen los gobiernos autónomos. En mi desempeño municipal y en el ejercicio legislativo, desde el periodo pasado, dimos una dura batalla a favor de ellas, cuando quisieron menoscabarlas en la ley de plusvalía, en la ley de uso de suelo, en materia de contratación pública, en reformas al COTAD y en muchísimas otras leyes. Está la prueba, está en las actas. Ahora veo municipalistas de oportunidad con ciertos tintes demagogos que lo que están haciendo es presentar proyectos que contienen algunos vacíos y también algunas visiones caducas. Más aún cuando trasladan competencias sin recursos, transgrediendo la norma constitucional. No solo eso, pretenden mediante ley obligar a los municipios y decirles cómo utilizar y destinar su presupuesto. En este caso, un porcentaje.
10%, violentando su autonomía financiera, inaceptable como tesis, pues el enfoque es que en ejercicio de sus atribuciones lo puedan hacer. Sí, estoy de acuerdo, como el caso de la ciudad de Guayaquil, donde está en proceso de construcción 4 centros de rehabilitación. Por otro lado, existe un principio universal en derecho. La ley manda, prohíbe o permite. No aclara nada, porque se sobreentiende que está claro. Pero aquí se ha dicho, y consta en el proyecto de ley, que hay que aclarar lo que ya dispone el Código Integral Penal. Es decir, que cualquier persona puede ser aprehendida en el cometimiento de un delito. Esto para que sea también aplicable a los agentes municipales. Si ya se puede y se debe aprender a una persona que comete un delito, en este caso de microtráfico, ¿cuál entonces es la novedad del proyecto? Aparte del error jurídico y de técnica legislativa, es de fondo. Esto es un mensaje lesivo a las fuerzas del orden y una aberración que permitirá la discriminación legalizada, porque propenderá a la eterna confusión entre consumidor y microtraficante. Con esto se estigmatiza a quienes, a los que menos tienen, a los más necesitados, como ya sucede ahora, pero inclusive con la colaboración de agentes del orden de varias esferas de competencias y de gobiernos en sus distintos niveles. Pues las fuerzas del orden no los buscan en lugares cerrados o llamados exclusivos, sino en los espacios públicos, donde están las personas también de escasos recursos, que son las que siempre, o casi siempre, terminan presas. Por otro lado, tenemos que repensar nuestra política acerca de las adicciones y su forma de tratarlas. Mientras a un fumador, con lo nocivo y mortal que es, lo obligamos a salir del espacio cerrado al espacio público para que consuma, en otros casos los obligamos a que se encierren. ¿Es lógico o es ilógico? Señor presidente, señores legisladores, nadie duda que los narcotraficantes deben ir con todos sus huesos a la cárcel. Pero en una sociedad injusta como la que vivimos, de castas, así lo queramos negar, aún excluyente, aunque lo vamos a superar, donde se quiere incluso imponer a la educación, que es un derecho de todos, como si fuera un privilegio. Al final siempre se termina confundiendo al que consume con un delincuente. Es por eso que es un absurdo que en lugar de rehabilitar se quiera seguir imponiendo esa inaudita política de criminalizar el dolor y de castigar a la pobreza. La adicción no es un fallo moral, sino una enfermedad que puede prevenirse, asegurándonos de que existen políticas integrales, acciones eficaces y recursos suficientes para su tratamiento. Buscar sanar y no encarcelar a quienes la padecen. Eso es lo que debe preocuparnos y lo que debe unirnos, y no abordarla desde una óptica de acosamiento que termine vulnerando derechos. Señoras y señores, gracias. Allí la intervención del legislador por la provincia de Guayas, Henry Cucalón, sostuvo que la política de perseguir a los narcotraficantes es correcta, pero que también se debe enfocar la reforma en la rehabilitación del pequeño consumidor. La política de prevención debe ser